Habituales charlas, presidente del Consejo de BGB, Mariano García Prado. Saludo a la presidenta. Un gusto, Sandra. Hola, ¿Cómo hola, estamos? Emilio, bien. Mariano, siempre un placer, dándole continuidad a un tema que instalamos y que, bueno, ha tenido una mirada local lógica con su intensidad. Hablamos del statu comercial, dimensiones de locales. De locales, que son dos ordenanzas que van de la mano, ¿no? Claro. Porque la ordenanza de habilitación es lo habíamos hablado también con usted. Lo habíamos hablado cuando me hizo, la charla pasada. Sí, son dos ordenanzas que van de la mano, porque Mariano va a explicar ahora los detalles, pero básicamente lo que se está buscando con la ordenanza de habilitaciones es regularizar y poner un poco de orden a todo esto que tiene que ver con habilitaciones comerciales. Había ordenanzas que eran del 2010, muy viejas, que nunca... Había ordenanzas, estamos hablando... Que hablaban sobre la prefactibilidad... ¿Distintos enfoques? No, hablaban generalmente de todo el proceso que desde que una persona se interesa por un local hasta que se da la habilitación. Bien. Entonces siempre hablamos con ustedes que las ordenanzas hay que ir modernizándolas, actualizándolas, claro. Y lo que hicimos es, en base a esas ordenanzas, derogarlas y condensar todo en una sola que habla de todo el proceso, desde la prefactibilidad hasta la habilitación. Entiendo que está mejor direccionado, no tengo la autoridad para enfocarme así, pero bueno. Y se vieron tiempos, hay tiempos que por ahí se alargaron un poquito más, algunos se acortó, básicamente en cuanto a la burocracia de pedir alguna misma documentación en cualquiera de los dos procesos. Entonces lo que se hizo es modificarla, tratando de dar agilización al proceso y también que el Ejecutivo pueda controlar desde la prefactibilidad hasta la habilitación qué actividad comercial se va a llevar a cabo dentro de un local. Y en base que ahora Mariano va a explicar los pormenores, de las manos de esa ordenanza se dio tratamiento que se va a seguir para la semana que viene, una ordenanza que tiene que ver con las dimensiones de los locales comerciales. Pero anoche hubo tratamiento, hubo aprobación. La de habilitaciones está aprobada, hubo un tratamiento especial que fue una aprobación en general de la ordenanza y un artículo 12 específicamente, que se hizo una aprobación en ese artículo, que fueron 6 a favor y 1 en contra, que después lo vamos a explicar, del concejal de la oposición, Sofía Cicias, ¿no? Bien. ¿Para dónde vamos, Mariano, para darle continuidad a esta charla que ha traído es poner un poquito... su evolución, ¿vio? Dos cosas. No, lo que nosotros quisimos es poner un poquito de orden en este sentido. Diga. Primero, actualizar la legislación del año 2007, 2008, 2010, o sea, ponerla al día. Ya habían cumplido sus metas. Sí, y sobre todo se refería a una villa que ya no es. Estos 15 años, una población del crecimiento con la dinámica que tiene Villa General Belgrano, hace que cambien muchas cosas. En segundo lugar, simplificar lo que significa el proceso de instalar un comercio o una empresa de servicios, puede ser hotelería, puede ser comercio, puede ser industria, puede ser servicios. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Prefactibilidad significa información sobre qué se puede instalar. El problema que tenemos nosotros habitualmente es que la gente define qué quiere, procede a alquilar un local, empieza a planificar, se compromete económicamente, hasta incluso adquiere elementos para montar el local y luego viene a preguntar y le dicen, ahí eso no se puede y tienen un drama. Esto nos ha pasado, hemos tenido que lidiar contra esto, tratando de que la gente no se perjudique, pero es cierto que en teoría eso no debería ocurrir, porque toda persona que quiere iniciar una actividad económica tiene que primero averiguar si se permite o no y con qué características. Pero en la práctica no ocurre eso. Entonces nosotros aquí decidimos hacer
bien claro, 2 etapas. Prefactibilidad es obligatoria y tiene que hacerlo cualquiera que quiera instalarse en cualquier rubro de Villa General Belgrano. En esa prefactibilidad entra como uno de los núcleos centrales el lugar específico. Exactamente, Sí. entra el lugar, las características del local y las posibilidades de que el rubro sea factible con el lugar donde se quiere desarrollar. Que no haya superposición de oferta. Eso vamos a entrar luego en Bien. lo que mencionó Sandra del artículo 12. Dele. Hecho esta prefactibilidad, ¿qué va a tener el futuro el empresario que se va a instalar en Belgrano? Ya va a tener claro qué puede hacer y qué no puede hacer. No va a tener ninguna dificultad en ese sentido. O sea, no va a venir después a decir, pero ¿por qué me dijeron que el local no podía, si podía? No, ya va a tener todo en claro. Después de eso, él va a tener un plazo generoso, 20 días hábiles, desde que obtiene la prefactibilidad, para iniciar el trámite de habilitación. ¿Qué le permite esto? Si no alquiló el local, formalizar la locación, obtener los elementos que él necesita para amueblarlo, para dotarlo, para hacer alguna modificación y demás. Inicia el trámite de habilitación. Si le hacen falta elementos que le puedan demorar, por ejemplo, la inspección de seguridad y salubridad, la municipalidad ese plazo lo deja en suspenso. ¿Por qué? Porque es lógico que quizá no lo pueda hacer en los 20 días, que requiera para hacer los otros trámites tiempo, un turno para ver si viene, se va a hacer se ha hecho, ya se ha conversado y está prácticamente cerrado un acuerdo con bomberos voluntarios de Villa General Belgrano para que gente que está capacitada y está certificada esa capacitación pueda hacer informes sobre el estado de seguridad, evacuación, ignífugo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez terminada esa etapa de prefactibilidad, él la tiene abierta la puerta para la habilitación. Y ahí viene la habilitación, que deberá cumplir con los requisitos técnicos y legales necesarios para habilitar. Hecho eso, el negocio está funcionando perfectamente sin ningún dolor de cabeza ni para él, ni para el dueño del local, ni para la municipalidad. ¿Qué planteamos nosotros? Simplificar muchas cosas que por esta acumulación de legislación y por un concepto que existía años atrás y que nosotros estamos tratando de modificarlo, disminuir lo que sería el trámite burocrático. Por ejemplo, una transferencia podía exigir de rubro de Juan a Pedro. Juan y Pedro totalmente de acuerdo, se presentaban en la municipalidad y decía Juan, yo doy de baja y habilita a Pedro. El local estaba resuelto que iba a pasar de Juan a Pedro, estaba todo resuelto. Y resulta que le pedían para que Pedro empezara a trabajar en el mismo rubro que Juan, el plano, el final de obra. Entonces resultaba excesivo porque ya lo tenía la municipalidad toda esa documentación. Esa inquietud que la planteó el Centro de Comercio, nosotros la resolvimos siguiendo ese aporte que hicieron los comerciantes del pueblo. Entonces, toda esta modernización del sistema con que se habilita y se comienza a funcionar apunta a menor burocracia, mayor seguridad jurídica para todos y que ordenemos un poco todo lo que es habilitación. Entendemos que el status quo comercial que se había instalado ya quedó... No, se prorrogó por unos días más. Se prorrogó por unos días. Se prorrogó porque es una ordenanza que tiene mucha reglamentación por parte del DEM, entonces como vienen muchos... Estoy mezclando las cosas, me parece, ¿no? No, el status quo no es que se levantó. Se prorrogó por unos días más justamente porque es una ordenanza que tiene muchos artículos que va a tener que reglamentar el DEM y vienen 2 fines de semana largos consecutivos, entonces se le da unos días más al DEM para que pueda reglamentar cada artículo, imprimir esto de los certificados de bomberos, los manuales, entonces lo prorrogamos, pero en ese sentido nada más, para que el DEM tenga el tiempo suficiente para reglamentar todo lo que dice la ordenanza.
Porque nosotros ahí va a haber nuevos formularios, el manual, que va a ser un manual simple, no estamos, decimos manual y parece que fuera un libro de 100 páginas. No un capeluz de quinto grado de la década del 80. No, va a ser una cosa sencilla, simple, clara, donde se garantice la seguridad, la salubridad y todas las condiciones de funcionamiento, que a su vez el manual no va a ser el mismo para todo tipo de negocio, porque se va a adaptar también a la complejidad de la empresa que se instala. Además de eso, el otro aspecto que también tiene que reglamentar el Departamento Ejecutivo y que lleva un tiempo, por eso como disposición transitoria se estableció esta prórroga que mencionaba Sandra, es lo que nosotros llamamos la planificación del comercio en áreas que no son las de intensa actividad comercial turística esencialmente, que es el área central. Corredor central turístico, área central, corredor turístico, o sea, las áreas... Hay distintos corredores, lo charlamos. Sí. Hay distintos corredores. Entonces, comerciales. ¿Qué se hizo? Los que están muy orientados hacia lo turístico, que tienen un tipo de negocios que a su vez ya está reglamentado, porque el CCT, el Corredor Central Turístico, tiene una reglamentación propia, el Corredor Turístico tiene una reglamentación propia, Faldeo de la Sierra tiene una reglamentación propia, y Área Central también tiene reglamentaciones propias. Entonces, para no superponer reglamentaciones, eso quedó como estaba en cuanto al ejercicio de comercio. El resto, corredores comerciales, barrios residenciales mixtos y barrios residenciales, van a ser organizados de manera tal que no haya una superposición innecesaria de comercios, sin que esto signifique un bloqueo de la actividad comercial. ¿En qué consiste esto? El DEM va a reglamentar de manera tal que si hay una persona que quiere poner un rubro determinado en esos lugares, tendrá que respetar ciertos parámetros para no superponer una competencia desleal. ¿No es cierto? Esto se va a ir explicando, se le va a hacer llegar la inquietud a todo aquel que venga a informarse. Nosotros lo que pedimos... Bueno, el centro comercial también debe jugar su rol acá, ¿no? Por supuesto, nosotros todo esto lo hemos conversado con el centro comercial. Y lo hemos conversado con el centro porque creemos que es indispensable la voz del comerciante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos concluido? Que no se trata de prohibir, sino de ordenar. En esa idea de ordenar va a haber, sin lugar a dudas, un intento de que se localice el comercio racionalmente. Que esto le permita al nuevo comerciante que le vaya bien y al que está que le siga yendo bien. Perfecto. Nos quedó ampliar el enfoque de, en lo general se aprobó, la ordenanza en lo particular hay un tips que no. Por unanimidad se aprobó la general y en el artículo 12 que hubo, no sé si un debate, sino mucha conversación acerca de esto que acaba de explicar Mariano. ¿Quién tiene la última palabra para la habilitación? No, lo que se trata, el artículo 12 es este que estamos hablando del ordenamiento en áreas... ¿Quién tiene la última palabra para la habilitación? ¿El legislativo o el ejecutivo? No. La última palabra siempre la tiene el ejecutivo basándose en la reglamentación que establece el Consejo Deliberante. La ordenanza, es lo lógico. La ordenanza lo que dicta son cuestiones generales. La armoniza el legislativo. El legislativo, y lo que la lleva a cabo es el ejecutivo, por esto hablamos que reglamenta cada uno de los artículos el ejecutivo. Está bien. ¿Sí? Este va a ser un caso. Lo que se trata básicamente es lo siguiente. El día a día lo maneja obviamente el ejecutivo, porque nosotros partimos de qué significa el gobierno, no solo a nivel municipal, sino nacional, provincial. Hay un poder administrador. El que administra, el que todos los días está haciendo la tarea cotidiana, que es el que le tiene que dar la habilitación, por ejemplo, a Emilio, ¿no es cierto? Ahora, quien reglamenta en cómo tiene que hacer esa habilitación es el legislativo, que en este caso es el Consejo Deliberante. Por eso esas dos funciones
de legislar y reglamentar, que quiere decir legislar en general y luego determinar el detalle, lo hace en un caso el Consejo Deliberante, en el otro caso el Departamento Ejecutivo. Bien. Esto obviamente que no hay un límite marcado con una tiza, es muy discutible el límite de uno y de otro. Lo que se discutía ayer era esto: ¿está bien que esta reglamentación de cada barrio por barrio la haga el Ejecutivo o la tiene que hacer el Consejo Deliberante? Lo que planteó la mayoría es que era imposible en este momento, que es necesario reglamentar esto porque hay una serie de pedidos de habilitaciones que pueden generar distorsiones en la actividad comercial de la villa. No teníamos tiempo para hacer un estudio en profundidad que estableciera con mayor certeza cómo diagramar el mapa, por decirlo de alguna manera, de zonificación del comercio. Eso es lo que se va a encargar el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia, el conocimiento, el expertise que le da el estar todos los días hablando con los comerciantes y sabiendo qué problema tiene el barrio tal, el barrio cual, aquel. Bueno. Esto, Emilio, y yo me detengo aquí porque es importante que se entienda, porque no significa delegar funciones, significa actuar racionalmente. Ensamblar. No implica que a futuro, una vez que se pueda masticar esta experiencia que estamos haciendo, no implica que a futuro, con esa experiencia que tengamos, podamos hacer un mapa distinto. Seguramente va a haber... Y la misa también va a ir mutando, Mariano. O sea, yo estoy seguro que el año que viene, el otro, o en algún momento, va a haber que hacer modificaciones. Esta ordenanza va a tener la misma necesidad que tuvieron las anteriores de ser actualizadas. En cuanto a las dimensiones de los locales, eso es lo que justamente estábamos comentando, que va a haber una modificación, pero hacía falta precisar algunos detalles técnicos. Quedó para después de los feriados de junio. Nosotros hicimos una primera visión, análisis del tema, de eso surgió la necesidad de algunos elementos técnicos, arquitectónicos, que por razones obvias no los tiene el Consejo. Se van a hacer las consultas al área correspondiente municipal. Una vez que esa consulta sea evacuada, muy probablemente en la próxima sesión demos por el tratamiento final a esa ordenanza. Bien. Es nada más que eso. Un proyecto sobre tabla. Un proyecto sobre tabla. Después tengo una consulta, pero no me la van a responder ahora. Bueno. Así tienen 20 días para pensar lo que les voy a preguntar. No. Le contestamos bastante. No, esta no me la van a poder contestar. Así que les doy 20 días. Vamos a hablar del proyecto sobre tabla, que fue presentado por el concejal Mariano García Prado y lo secundó la concejal María Deck. Es una adhesión a una ley provincial que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde nosotros debemos adherir para poder tener algunos beneficios que tienen que ver con la adhesión a esa ley. El intendente necesitaba con cierta urgencia que podamos hacer la adhesión, que es lo único que hace el Consejo, permitimos la adhesión a esa ley, y luego el Ejecutivo empezará las tratativas con la provincia para ver de uso de un fondo que hay también para, por ejemplo, la compra de camiones compactadores. Entonces, el tema de residuos siempre tiene aristas complejas. Siempre tiene aristas complejas. Esta ley, que es la ley 9088, establece la posibilidad que nosotros en Calamuchita tenemos de que haya plantas de tratamiento de residuos sólidos regionales. Sí. Justamente Calamuchita la tiene hace varios años, hay otros departamentos que lo tienen, y la adhesión implica ingresar en un régimen donde nos permitiría algunas ventajas económicas, concretamente para material, por ejemplo camiones, para que colaboren con ese sistema de tratamiento. Bien. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema mixto en la isla. Tenemos una parte de transferencia y la otra parte de... Y otra parte se elabora en la localidad. Sí. Esta iniciativa de los tratamientos regionales surgió hace unos 20 años atrás, algo más,
a raíz de la problemática de los basurales. A cielo abierto. Claro. Entonces, esta adhesión iba por ese lado. Bien. Además hubo un temita... Se aprobó esto por unanimidad. Sí, se aprobó por unanimidad. ¿Qué otro tema nos quedó dando vuelta? Un tema menor que fue una aprobación de poner en el mismo régimen de barrio residencial un lote del Camino del Cristo Grande. Hay, como esta no es la primera vez que aprobamos una de estas excepciones, surgió sin lugar a dudas la necesidad de modificar la ordenanza en lo que hace a los lotes que están a la vera de rutas provinciales. De caminos provinciales. ¿Secundario sería? ¿O rutas provinciales? Todas las rutas provinciales de Todas. todos los tipos. ¿Por qué? Porque las rutas provinciales ya tienen un espacio reservado y nosotros le habíamos agregado que una vez que inicia el espacio privado, que quiere decir del alambrado hacia adentro, tenían que dejar sin construcciones una cantidad de metros, que en algunos casos 15 metros, que era excesiva porque le restaba a los dueños de los lotes mucha superficie útil. Entonces, como ya la ruta tiene su espacio, posiblemente en un tratamiento futuro reduzcamos o adaptemos de acuerdo a cada ruta y de acuerdo a cada problemática en particular la cantidad de limitación para construir sobre medianeras. ¿No es cierto? O sea, para decirlo de otras palabras, al borde, a la vera de una ruta provincial, no se va a poder construir una casa sobre el límite de la propiedad. Se va a tener que dejar un espacio libre. Hoy ese espacio libre es excesivo. Claro. Vamos a adaptarlo a la realidad de cada una de las rutas. No es lo mismo la ruta provincial 5 con un tránsito muy intenso que la S210 donde pasan 4 autos por hora. O el camino provincial, Así donde se intensifica el tránsito. Ojo. Así es. Bueno, hay mucho trabajo. Cuando nos volvamos a encontrar, me van a responder después del metraje, de las construcciones, de los locales comerciales. ¿Qué van a hacer con tantos locales comerciales que habilitaron? No sé si ustedes o el Ejecutivo. Eso lo dejamos para la próxima. Porque... Pero mire, le adelanto algo. Sí. La municipalidad no construye locales y los habilita. Sí. Lo único que hace... No, como hablamos de regulación, por eso no quiero adelantarme al tema. No, pero yo le digo a ver. para que le quede claro. Sí. Es muy simple. La municipalidad no construye locales. No, pero los regula. Perdóneme, no construye locales. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la municipalidad lo único que hace es seguir lo que dice la Constitución Sí. Nacional. Si usted quiere estar por fuera de la Constitución Nacional... Me usa la Constitución tipo, el ex cara pintada, la poníamos cuando quería. Entonces, ¿cómo? No quiero debatir esto ahora. No, porque... Marco de leyes provinciales... ¿Regulamos o no regulamos? ¿Lo dejamos para la próxima? No, pero es muy simple, no hace falta ni hablar. Nosotros regulamos dentro del marco de la ley. No podemos agarrar y decir, miren, la libertad de comercio la hacemos un rollito y la tiramos a la basura. Tenemos que respetarla. Bien. ¿La podemos reglamentar? Sí, con muchos límites. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después que pasen los feriados, me invita a un café, recorremos y le voy contando los locales comerciales. Es que los locales comerciales... Muchas gracias, dale. Los locales comerciales no los construye la municipalidad. Un gusto.